Al 20. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Mientras lo buscan, le recordamos a los papás que tienen bebés chiquititos, de 2 años o menos, que hay un cuartito acá, pues si el bebé se les pone inquieto, pueden ir, seguir escuchando la prédica, o si necesitan cambiarlo o darle de comer, para que lo tengan en consideración. Bien, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Padre, queremos rogarte una vez más que tu palabra sea nuestro alimento, que tu palabra que es suficiente, que es veraz, tu palabra, Señor, que sostiene el universo, pueda esta mañana exhortarnos, convencernos de pecado, que pueda invitarnos a creer lo que tú dices y a caminar en pos de ti, Señor, en santidad, sabiéndonos no solamente tuyos, sino sabiéndonos también habilitados por tu Espíritu para vivir para ti, Señor. Que nuestro deseo sea glorificarte, que nuestro deseo sea honrarte. Y por favor, Señor, como decía el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra. Y también quita cualquier distractor, cualquier pensamiento que en este momento pueda estarnos estorbando, que podamos fijar nuestra mirada en ti, prestar atención al texto en su contexto, Señor, para poderlo aplicar correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos a los chicos acá arriba, y chicos y chicas, necesito un poquito de ayuda, ¿ok? Va una pregunta fácil para todos. ¿Quién creó nuestros cuerpos? Esteban. Ok, Jesús, Dios. Muy bien, ¿todos están de acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer con nuestros cuerpos que sea beneficioso, chicos? ¿Qué cosas hacemos con el cuerpo para nuestro propio beneficio? Está un poquito más difícil. Comer, por supuesto, ¿verdad? Por medio de comer obtenemos nutrientes, obtenemos una serie de cosas que necesitamos para poder estar saludables. ¿Qué más hacemos, Ani? Ok, con nuestros ojos podemos leer su palabra, con nuestros oídos también podemos oírla. ¿Qué más hacemos beneficioso con nuestros cuerpos? Tomamos agua, claro que sí, hay que hidratarnos, más con este calor, ¿verdad, Esteban? ¿Alguien más que me quiera compartir qué hacemos beneficioso con nuestros cuerpos? ¿Estamos todos de acuerdo también? Muy bien. Y la Javi. A lavar, digo. Lavarnos los dientes. Por supuesto que es beneficioso. Para uno y para el prójimo también.
Bien, y la pregunta a todo esto es, ¿para qué creó Dios nuestros cuerpos? Chicos y chicas. Ali. Para adorar. Esteban. Ok, para alimentar. Ok, nos creó para conocerlo, ¿verdad? Dice Esteban que para leer su palabra eso implica conocerlo. Dios nos creó para su gloria, creó incluso nuestros cuerpos para su gloria. Y eso es lo que el texto de hoy nos va a mostrar, hermanos. Que nuestro cuerpo no solo, perdón. ¡Ay, mire, gracias! Muy bien, comemos huevos para la gloria de Dios también. Es cierto, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Bien, y el texto de hoy tiene el propósito de hacernos ver que nuestro cuerpo no solo es materia insignificante, hermanos y hermanas. Nuestros cuerpos fueron creados con propósito para Dios, y por eso el propósito que tenemos este ratito en la enseñanza es exhortarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, sabiendo que Él es nuestro dueño. O escúchelo bien, exhortarnos unos a otros para que podamos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, sabiendo que Él es nuestro dueño. Cuando hablamos de exhortación, hermanos, estamos hablando de un ánimo a que con prontitud atendamos la palabra de Dios. La exhortación es más que un regaño, es un ánimo para que nosotros prontamente atendamos lo que el texto dice, y atenderlo lo que implica es ver una transformación ¿en qué? En nuestro carácter, una transformación en nuestro corazón. Y es lo que esperamos que el Señor haga por medio de su palabra. Desde capítulo 5 venimos viendo cómo el Señor está invitando a la iglesia a vivir en santidad. En capítulo 5 vimos un caso de disciplina eclesial. Había pecado en la iglesia y tenía que ser literalmente tratado, porque Dios necesita purificar su iglesia, porque Dios quiere santificar su iglesia. Veíamos en la sección anterior del capítulo 6 que habían problemas, habían pleitos entre creyentes y que no estaban haciendo uso de la sabiduría y el habilitamiento que habían recibido de parte de Dios para resolverlos. Y lo que Pablo también les dice es: ustedes tienen que santificarse. Y no era distinta la intención de invitar a la santidad. Y la sección de hoy, los versículos del 12 al 20, también es una invitación a la santidad. Y la santidad implica que no se tolere el pecado. Si realmente queremos empezar por entender cómo luce una vida santa, hermanos, tenemos que entender que una vida santa no tolera el pecado. Escúchelo bien. No dice que de vez en cuando no lo practica, porque usted y yo somos de hueso y carne, pero su práctica no es tolerable para el creyente. No es algo con lo que se siente cómodo. Es algo que sabe que está desagradando a su Señor, y por tanto es algo que tiene que ser entregado, que tiene que ser mortificado para la gloria de Dios. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que somos libres en Cristo para hacer lo que es de provecho. Y eso lo vemos en el versículo 12. Dice de nuevo el texto: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguno. Ahora, los corintios, hermanos, sabían lo que era la libertad en Cristo. Pablo se los había explicado. Ellos tenían claridad que ahora que estaban en Cristo, habían sido libertados del poder del pecado. Ellos habían sido libertados para vivir una vida ahora no bajo el señorío del pecado, sino bajo el señorío de Cristo. Y lo que esto implicaba era muy bueno para ellos. Saber, hermanos, que tenemos libertad en Cristo es muy bueno. El problema es que ellos estaban usando esa libertad como excusa para pecar. Y ahí estaba el problema. No en que eran libres en Cristo, sino que su libertad se volvió una excusa para pecar. Recuerden que lo que vimos en los primeros capítulos es que
estos corintios se creían sabios a sus propios ojos. Creían que la sabiduría del mundo era suficiente para vivir una vida en Cristo, y ya hemos demostrado que eso es incompatible. La sabiduría del mundo no sirve para vivir una vida en Cristo. Y cuando ellos repetían este tipo de frases, que todas las cosas son lícitas, parece a nuestros ojos que suena como una vida con mucha libertad, ¿cierto? Decir todas las cosas me son lícitas suena a una total libertad. Lo que pasa es que ellos decían esto ignorando el señorío de Cristo. Y la gran pregunta que los corintios tenían que hacerse, ahora que tenían un nuevo dueño, y que nosotros también tenemos que hacernos sabiendo que tenemos un nuevo dueño, es: ¿realmente todo está permitido para el creyente? ¿Realmente todas las cosas son lícitas para el creyente? ¿Están permitidas para el creyente? Pablo le había hablado a otra iglesia, a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13. Les había dicho: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Y lo que vamos a ver es cómo la libertad que tenemos en Cristo no es para que nosotros andemos en pecado. Y lo que vemos es que el creyente, hermano, sabe que no todo beneficia. Y eso lo vemos también ahí en el versículo 12. La semana pasada, en el versículo 11, vimos que el creyente ha sido lavado, que el creyente ha sido santificado, que el creyente ha sido justificado por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. Y lo que vemos aquí también es que el creyente que ha sido habilitado por el Espíritu Santo, el creyente que conoce la palabra de Dios y que literalmente se recrea en la palabra de Dios, tiene la capacidad ahora en Cristo de discernir, literalmente discernir lo que es provechoso y también discernir lo que es pecaminoso. Ningún creyente puede alegar que no tiene la capacidad de discernir las cosas, porque ahora el Espíritu Santo mora en él y conoce la palabra que fue revelada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de algo provechoso, hermanos, estamos hablando de algo que beneficia. Es algo apropiado para lograr un fin. Eso llamamos algo beneficioso, algo que es apropiado para lograr un fin. Como creyentes tenemos un fin máximo, que es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Esto lo vamos a repetir hasta que Cristo vuelva: siendo conformados a la imagen de Cristo, creciendo en santidad, que es término intercambiable con una vida de piedad, una vida de devoción, que se dispone a estar con su Señor para ser conformado a la imagen de su Señor, para que su Señor sea glorificado. La nueva vida en Cristo demanda que abracemos lo que Dios ha dispuesto para nosotros, que nos vistamos de Cristo, como vimos hace 2 semanas en Romanos capítulo 13, versículo 14. Dice Romanos: vestidos del Señor Jesucristo, que es una forma de decir: vístanse de santidad, caminen a la luz de la santidad que ahora han obtenido para la gloria de Dios. Y cuando el creyente discierne que hay cosas que son beneficiosas, también discierne que hay cosas que son pecaminosas. Y el creyente sabe que el pecado es improductivo, que es lo contrario a ser provechoso. El creyente sabe que el pecado es perjudicial, o sea, no beneficia a nadie el pecado. El creyente sabe que el pecado no es algo apropiado para conformarnos a Cristo, más bien quebranta, interrumpe nuestra relación con Cristo y nos conforma más a este mundo. Y todo creyente también sabe y sabemos que practicar el pecado no lleva gloria a Dios, porque claramente el pecado no glorifica a Dios, y el creyente sabe, puede discernir lo que beneficia, pero el creyente también vive no permitiendo que nada lo domine, y eso lo vemos también en versículo 12. Ahora, chicos, ayuda. ¿Qué significa dominar? ¿A qué le suena esa palabra dominar?
Sofi. Tomar control de alguien. El creyente no se deja dominar, no deja que las cosas tomen control. Dominar se puede traducir como hacerse esclavo de, dejar que algo te controle por completo, es algo esclavizante, hacerse esclavo de. Cuando hablamos de que no permitimos que nada nos domine, hermanos, es que nuestra libertad en Cristo nos permite rechazar el pecado porque fuimos liberados del poder del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo. Ya no vivimos para servirle a nuestra propia concupiscencia. Vean lo que dice Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, del poder del pecado, y escuche bien, y hechos siervos de Dios. Que haga una pausa ahí. Lo que eso denota es que fuimos libertados de un amo que era perverso y que era cruel, que se llama pecado, y fuimos esclavos, hechos esclavos de Cristo. Esa palabra siervos es doulos, significa esclavo. Cuando nosotros fuimos libertados del pecado, dice el texto, fuimos hechos siervos de Dios, y una persona que ha sido hecha siervo de Dios, dice el texto, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Déjeme afirmar algo. Es imposible, hermanos, que un creyente no viva en santidad. Yo puedo entender que por un tiempo puede cegarse por su pecado y puede por un momento estar cegado en su pecado, pero un creyente no muere cegado en su pecado. Porque si fue hecho esclavo de Cristo y si sirve a su Señor, la luz del Evangelio tiene que resplandecer y tiene que abandonar el pecado. Y tiene que mortificar el pecado. El texto lo dice claramente, si alguien fue liberado del pecado y fue hecho esclavo de Cristo, es alguien que va a vivir en santidad. Y como cristianos, en un país bastante religioso, lo que decimos es, no, eso es imposible. Eso es para la gente que busca demasiado a Dios. ¿Qué creyentes no tienen que buscar a Dios? Y a veces desde la tradición decimos cosas que no son bíblicas y nos justificamos para continuar en cosas que nos dominan, ojo, porque no estamos dispuestos a someternos a Cristo. Pero si Cristo es Salvador, Cristo es Señor, hermanos. Cristo no es solo una de las dos. Si es Salvador, es Señor, tiene que ser ambas. No puede ser solo una. Lo que vemos es, hermanos, que no nos dejamos dominar porque los cristianos tenemos una ética diferente. El Señor ha puesto nuevos afectos en nuestro corazón. Hay un fruto del Espíritu Santo que es natural en el creyente porque no lo produce por sí mismo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, ese fruto ya está ahí presente. Y lo que hace la santificación progresiva es ir maximizando y ir haciendo más visible cada vez el fruto del Espíritu Santo. Pero no es algo que el creyente ahora tiene que ver cómo hace, ya lo tiene. Es un regalo que Dios da por medio de su Espíritu Santo. Y eso, por supuesto, que nos da una cosmovisión totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor diferente. No le servimos al Señor de este mundo. No le servimos al pecado. Le servimos al Señor que se ha revelado, se ha dado a conocer para que podamos seguirlo. Y por eso decimos que somos esclavos de Cristo. Y si Él es nuestro Señor, nada tiene que dominarnos. Absolutamente nada debería dominarnos. Porque la libertad cristiana, hermanos, no es solo la libertad de algo. Y eso es importante anotarlo. La libertad cristiana no es solo la libertad de algo, sino para alguien. Y lo que somos libres es para ser ahora siervos de Cristo. Y alguien dirá, o sea que pasé de esclavo del pecado a esclavo de Cristo. Sí, dele gracias a Dios. Porque son dos amos totalmente distintos. Y este Señor
que no debería extrañarnos que sea nuestro Señor, porque es el creador, hermanos. Uno de los problemas que tenemos a la luz de la sociedad moderna es que nosotros nos hemos creído la mentira de que somos independientes y que somos autosuficientes, y nunca va a ser suficiente repetir eso. Y nos hemos creído tanto la mentira de independencia y autosuficiencia que se nos olvida que todos somos criaturas. Y si somos criaturas, si hay un creador, ese creador es el dueño. Y si hay un creador, entonces él tiene el derecho de decirle a sus criaturas cómo tienen que vivir la vida. Porque él es Señor. Él es el que gobierna, él es el que manda. Nuestra motivación, hermanos, para no dejarnos esclavizar por nada, no tiene que ser nuestra autodeterminación o nuestro interés propio. Nuestra motivación para someternos al Señor de Cristo y no dejar que nada nos domine, tiene que ser que le pertenecemos a Él. Y si Él ha dicho en su palabra que no nos dejemos dominar, eso tiene que ser suficiente motivación para nosotros. Y lo que quiere decir es que si mi libertad no está edificando y beneficiando a otros, probablemente está mal orientada. Si mi libertad me está beneficiando solo a mí, probablemente yo estoy pensando en mí, no estoy pensando en Cristo. ¿Y por qué es importante entender esto de no dejarnos dominar? Porque ahí como un subpunto, el cuerpo es para Dios, hermanos. Esa es la razón. Y el versículo 13 lo dice. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Los corintios intentaban establecer un pensamiento lógico según ellos. Ellos decían, el estómago es para los alimentos, el alimento es para el estómago. ¿Tiene sentido? Y es cierto. No hay otra forma de verlo. Pero entonces ellos querían igualar eso diciendo, bueno, entonces el cuerpo es para la inmoralidad sexual y la inmoralidad sexual es para el cuerpo. Error. Y eso es lo que Pablo corrige. Porque Pablo lo que dice es, no, la inmoralidad no es para el cuerpo, porque el cuerpo es para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo, hermanos, es, Corintios, esto no tiene sentido. Sus cuerpos no fueron hechos para fornicar. Y cuando hablamos de fornicar, estamos hablando de todo acto de inmoralidad sexual que está fuera del diseño de Dios. Sus cuerpos no fueron diseñados para practicar la inmoralidad. Dios creó el cuerpo con un propósito, y lo vamos a ver en el versículo 20, es para glorificarlo a Él con el cuerpo también. Quiere decir que si nuestro cuerpo es para la gloria de Dios, es también para su servicio. Y lo que el señorío de Cristo hace, hermanos, es reclamar también propiedad sobre ¿qué? Sobre nuestros propios cuerpos, porque nuestros cuerpos ahora conforman el cuerpo de Cristo. Ahora, como vamos a ver más adelante, nuestros cuerpos son miembros, son partes del cuerpo de Cristo. Y esto lo que quiere decir es que el creyente, si está unido a Cristo, no puede hacer lo que le plazca. No puede hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Cómo entendemos esto? Que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en nosotros, hermanos. Nuestro cuerpo, por encima de haber diseñado para nuestro deleite y nuestro placer, fue diseñado para que fuese morada de Dios. Nuestro cuerpo fue diseñado para que el Señor habitara literalmente en él. Y ahorita también lo vamos a ver en más detalle. Y al nosotros estar en Cristo, también Cristo está en nosotros. Es ambas cosas. Estamos en Cristo por medio de su Espíritu unidos a Él, y Él también ahora está en nosotros por medio de su Espíritu. El problema de la sociedad corintia, que no es distinto al de la sociedad moderna, es que estas personas eran sensuales, familia. Y cuando hablamos de la sensualidad, estamos hablando de este deseo de satisfacer los sentidos.
lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo oír, lo que yo puedo gustar. Me falta uno. Oler, gustar, tocar, ver y oler. Gracias. Literalmente eso es sensualidad. Ahora, claramente su sensualidad estaba totalmente inclinada a la inmoralidad sexual. Y sus sentidos estaban totalmente siendo instrumentos de injusticia para practicar lo que era inmoral y no lo que Dios había establecido. Querían satisfacerse a sí mismos, no querían obedecer al Señor, y al hacer eso, también como su punto 2, estaban ignorando que Dios tiene planes para nuestros cuerpos. Versículo 14, hermanos, vean que dice que Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y ese verbo resucitará es un verbo futuro, es algo que el creyente va a experimentar en un tiempo escatológico. Y lo que el creyente corintio y nosotros debemos entender hoy es que el cuerpo, hermanos, es algo que tiene importancia para Dios. Nunca pensemos que nuestro cuerpo no tiene o tiene poca importancia para Dios. ¿Y por qué es importante el cuerpo? Porque Dios lo va a resucitar, hermanos. Literalmente Dios un día va a transformar esto que es corruptible, como dice 1 Corintios 15, y vamos a llegar allá algún día. Esto incorruptible se va a vestir ¿de qué? De incorrupción. Y nuestros cuerpos van a ser transformados, literalmente van a ser cuerpos glorificados para la gloria del Señor. Y si Dios quiere glorificar el cuerpo, entonces el cuerpo es importante. No solamente nuestro espíritu, ambas cosas son importantes. Y Cristo resucitó siendo un anticipo para nosotros de esperanza de que un día vamos a resucitar con Él. Y tenemos esperanza en esto. Y si Dios va a hacer eso en el futuro con el cuerpo, hermanos, eso tiene que ayudarnos a entender cómo utilizar el cuerpo hoy. Y no es para lo que nos viene en gana, con un falso sentido de libertad en Cristo. Un discípulo, hermanos, vive de manera congruente a su Señor. Un discípulo no vive de una forma distinta a lo que su Señor pide, porque está sometido a Él y hace cosas provechosas para su gloria. Ahora, la forma en que tal vez podemos ilustrar esto, hermanos, es: ¿han escuchado la historia del elefante que cuando era chiquitito lo amarran a una estaca y el elefante jala y jala y jala con la patita y nunca mueve la estaca y después es un mastodonte y sigue amarrado con la patita a la estaca y no se mueve porque él cree que no puede? ¿Han escuchado la historia? Bueno, se los voy a contar. Yo me la iba a borrar, pero bueno. Los elefantes, algunos elefantes de circo, cuando son pequeños, los amarran a un billete, a una estaca, y obviamente, siendo pequeño, no tienen la suficiente fuerza para zafarse de esa estaca. Y por años, eso es lo que hacen para domarlo. Cada vez que lo traen de nuevo, lo amarran y el elefante intenta y nunca se zafa. No puede, no tiene la fuerza. Pero resulta que ya cuando este elefante es grande, siguen utilizando la misma técnica que utilizaron para domarlo, y él ni siquiera intenta zafarse porque él dice: yo no me puedo zafar de esto. Y es lo que dicen que pasa con los elefantes de circo. A pesar de que son grandes y ya tienen la capacidad para ser libres, creen que no pueden hacerlo. ¿Y por qué esta analogía, hermanos? Porque los creyentes fuimos libertados del poder del pecado. Antes vivíamos esclavos, no teníamos la capacidad, no teníamos absolutamente nada nosotros mismos que nos permitiera liberarnos del poder del pecado. Pero una vez que venimos a Cristo, Cristo literalmente revierte esa situación. Y ahora tenemos la capacidad de no practicar el pecado. No perfectamente, no totalmente, pero tenemos la capacidad de no ser esclavos del pecado. Pero hay mucho creyente que, a pesar de que sabe esa realidad bíblica,
sigue diciendo, es imposible que yo abandone esta forma de vivir, porque toda la vida he vivido así. Y somos como ese elefante, perdiéndonos de la bendición y perdiéndonos del privilegio que tenemos en Cristo para caminar en libertad para lo que es provechoso, no para lo que no lo es. Y necesitamos meditar en eso, familia. ¿Y cómo aplicamos este punto? La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué concepto de libertad en Cristo tenemos? ¿Qué significa para usted y qué significa para mí lo que es estar libre en Cristo? ¿Realmente significa libre para cualquier cosa? Eso es lo que pensamos. Tenemos que meditar en eso. ¿Qué significa para nosotros tener libertad en Cristo? Porque libertad, hermanos, implica pensar como Cristo, implica vivir como Cristo. Escuche bien eso: pensar como Cristo, vivir como Cristo. Vimos en capítulo 2 que tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo, porque su Espíritu Santo mora en el creyente. Y tenemos la mente de Cristo, podemos pensar como Cristo para poder vivir una vida como la de Cristo. Y la pregunta es: si pensamos y vivimos como Cristo, ¿estamos logrando discernir entre lo que es beneficioso y lo que es pecaminoso para nosotros? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Cuando estamos enfrente de una posibilidad de practicar algo, de hacer algo, nos preguntamos honestamente: ¿esto podría esclavizarme? ¿Realmente tengo la libertad para practicar esto? Esto que estoy pensando practicar realmente va a mostrar a otros y me va a mostrar a mí mismo, y sobre todo va a mostrar al Señor que le pertenezco y que le doy gloria. Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Va a mostrar eso que estoy dispuesto o que quiero hacer, que he sido libertado del poder del pecado? Y eso, como primera aplicación, tenemos que examinarnos y exhortarnos a nosotros mismos para caminar con la verdadera libertad en Cristo. La segunda pregunta que el creyente tiene que hacer, porque no está exento, es: ¿hay algo que nos está dominando hoy? Porque no crea que porque está aquí sentado no está luchando con el pecado, o no está entregado a un pecado. Hay algo que nos está dominando hoy, y la pregunta, si la respuesta es sí, la pregunta es: ¿a qué estamos esclavizados? Porque si hay algo que nos está esclavizando, necesitamos identificarlo. Porque si no lo identificamos, hermanos, no vamos a abandonar todo aquello que afecta nuestro cuerpo y que deshonra al Señor. Claramente en el contexto estamos hablando de inmoralidad sexual, ese es el contexto de 1 Corintios 6. Pero deshonrar al Señor con el cuerpo no solamente tiene que ver con la inmoralidad. ¿Qué más te domina? ¿Qué implica tu cuerpo? Podría ser la comida, podría ser el ejercicio. ¿Cómo el ejercicio? El ejercicio es buenísimo. Si usted está dominado por el ejercicio, es porque hay algo que en su corazón no está bien. Yo no le estoy diciendo que no haga ejercicio. Cuidado, hace el efecto péndulo y pasa de 7 días a la semana a hacer, ¿verdad? No, pero ¿cuál es la motivación para hacer ejercicio? ¿Estar saludable para servirle al Señor? ¿O en vez de ser un templo, ser una escultura? Digo allí por ahí. Tenemos que meditar en esas cosas, porque la motivación importa. Otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿somos conscientes de que nuestro cuerpo es para Dios y que estamos en Él y Él en nosotros? ¿Nos importa el bienestar del cuerpo tanto como el bienestar del alma? ¿Saben cuál es uno de los mayores pecados del creyente? Descuidar el templo del Espíritu Santo. Todo el tiempo hablamos de santificación y creemos que la santificación exime el cuerpo, pero lo que estamos viendo hoy es todo lo contrario. La santificación también implica nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también se santifica, nuestro cuerpo también se cuida, porque es la morada de Dios. Y si el Señor tiene planes futuros para nuestro cuerpo, familia, tenemos que
hacer algo para también glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y ese es nuestro primer punto. Somos libres en Cristo para hacer lo que es provechoso. Y obviamente podemos saber, discernir lo que nos beneficia y no permitir por gracia que nada nos domine, porque nuestros cuerpos son de Dios y Dios tiene planes futuros para el cuerpo. Y en segundo lugar, estamos unidos a Cristo de manera que lo que hacemos con nuestros cuerpos lo representa. Lo que hacemos con nuestros cuerpos representa a Cristo porque estamos unidos a Él. Y eso lo vemos de los versículos del 15 al 18. Y vean que lo que Pablo les dice, les hace una pregunta retórica en el versículo 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y la respuesta es no, sí sabían. Ellos sabían que sus cuerpos ahora pertenecían al cuerpo de Cristo. Cada uno de ellos ahora es una parte del cuerpo de Cristo que tiene una función para la gloria de Dios y para el servicio de otros en el cuerpo de Cristo. Porque han sido literalmente unidos a Cristo. Y el punto de Pablo, hermanos, no es principalmente cómo nos estamos relacionando con otros. El punto principal de Pablo es cómo nos estamos relacionando con Cristo mismo. Porque cada creyente tiene que estar en relación con Cristo para representarlo correctamente. Ahora, ¿qué es esto de la unión con Cristo, hermanos? Estamos hablando de que estamos unidos a Cristo. ¿Y cómo fue eso posible? Fue posible cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Fuimos unidos a Él. Y al ser unidos a Él, literalmente fuimos unidos a su vida, a su muerte, a su resurrección y con la esperanza de glorificación también. Y tenemos una vida que por la obra del Espíritu ahora está unida a Cristo. Y si nuestra vida está unida a Cristo, hermanos, si realmente lo representamos, tenemos que entender que Él es nuestro dueño y que nuestro cuerpo tiene que servir para sus propósitos. La fornicación no es el propósito de Dios para el cuerpo. Dios nos diseñó el cuerpo para ser utilizado de una forma que deshonra a su Señor. Vean que claramente el texto dice: ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y dice de ningún modo, jamás acontezca. No puede ser, dice Pablo. Es algo impensable para el creyente. Ahora, cuando hablamos de una ramera, estamos hablando de alguien que busca cometer inmoralidad sexual con otras personas por dinero. Y lo que Pablo nos está diciendo es: eso es incompatible con una vida que ha sido unida a Cristo. Es incompatible. Las dos cosas son como agua y aceite, no pueden mezclarse. Y la razón que Pablo usa, hermanos, es la visión de Dios acerca de la relación íntima matrimonio. Y lo que literalmente Pablo va a decir es: porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Ahora lo que Pablo va a usar es esa imagen de intimidad matrimonial para ayudarnos a entender cómo es nuestra unión con Cristo, cómo es la unión del creyente con Cristo. Y lo que está diciendo Pablo, en pocas palabras, es una relación íntima, totalmente estrecha, donde también el creyente es uno con Cristo, así como el hombre y la mujer en el matrimonio se vuelven uno por medio de la intimidad matrimonial. Y es lo que Pablo le quiere ejemplificar ahora a estos hombres. ¿Para qué? Para decirles: si esto es incompatible con la vida en Cristo, porque ustedes están unidos a Él, lo que hacen al practicar esto es corromperse, destrozarse, literalmente afectar la comunión con el Señor, y son incapaces de mostrarle al mundo el Evangelio. Que dicho sea de paso, la relación matrimonial también es una evidencia, es una imagen de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y una persona que está caminando no en intimidad con Cristo, sino en intimidad en la inmoralidad sexual,
literalmente está convirtiéndose en una sola carne con aquellos con quien lo practican. Hermanos, y esto es grave. Tenemos que pensar en las implicaciones de esto. Cuando estamos hablando de cometer inmoralidad fuera del diseño de Dios para el ser humano, y esta imagen es fuerte, pero literalmente, hermanos, usted como miembro de Cristo, usted es el cuerpo de Cristo, amén. Usted como miembro de Cristo, ¿sabe qué está haciendo? Llevando a Cristo a participar de eso. Literalmente estamos cometiendo una barbaridad, algo aberrante, porque llevamos al Señor a ser partícipe con nosotros de algo que es totalmente inmundo, que no tiene parte con Él. Y lo que ignoramos, como dice el punto B, es nuestra unión con Cristo como un pacto sagrado. ¿Por qué? Porque vean que dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y Pablo lo que le dice es, Corintios, tienen que recordar esto, su unión es sagrada con el Señor. ¿Saben? La unión más íntima que un ser humano puede experimentar en este mundo y el mayor sentido de unidad que un ser humano puede experimentar en el mundo es la unión con Cristo. Ni siquiera en el matrimonio, hermanos. Por encima de la unión matrimonial está la unión con Cristo, y esa es literalmente la máxima satisfacción que un ser humano puede llegar a experimentar. Literalmente, como dice la palabra en Efesios 1, 23, Cristo lo llena todo, Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Una persona puede estar plena en Cristo porque es un pacto sagrado, está unido a Él. Y toda práctica sexual que está fuera del matrimonio es pecaminosa. Y no solo es pecaminosa, afecta la reputación de Cristo, porque recuerden que al estar unidos, ¿qué hacemos? Lo representamos. Es pecaminoso y dejamos en mal, afecta la reputación de Cristo ante la sociedad y el mundo. Y entonces, ¿cuál es la invitación enérgica que Pablo hace? Por tanto, huyamos constantemente de la inmoralidad sexual. Vean versículo 18, huyan de la fornicación. Y Pablo lo que hace ahora es darles literalmente una instrucción que es un verbo presente activo, y lo que les dice es constantemente, Corintios, huyan de la fornicación. Tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo todo el tiempo. Huyan, salgan corriendo de esto. Los seres humanos tenemos el problema de que intentamos racionalizarlo todo. Y una de las cosas que racionalizamos también es la inmoralidad sexual. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero esto será tan malo. ¿Será que ni esto puedo experimentar? Lo que Pablo está diciendo es huya. No le está diciendo racionalice, no le está diciendo piénselo. No, le dice huya. Lo dice como un imperativo y de una forma muy enérgica. Porque hasta que no huyamos no va a pasar el peligro. Racionalizar esto, hermanos, es la mayor trampa que el enemigo puede invitarnos a hacer. Y la mayoría de veces que alguien lo trata de racionalizar, queda atrapado en él. Y Pablo les da una razón también muy fuerte que tiene que motivarlos a huir de la inmoralidad sexual. Les dice, todos los pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y Pablo les dice, esto no es como los demás pecados que quedan fuera de usted, esto queda en usted. Y los daños son muchísimo más visibles y son más difíciles de reparar. No estoy diciendo que es un pecado mayor a los demás, pero sí tiene un efecto destructor muchas veces mayor que los demás, porque usted es el que queda contaminado, usted mismo. El pecado queda literalmente en su cuerpo. Usted utilizó una parte del cuerpo de Cristo para algo que es inmundo.
Y lamentablemente, entre las personas más lo practican, la inmoralidad más la domina. Y muchas veces nos creemos súper fuertes y decimos, no, eso a mí no me va a pasar, todo el mundo lo hace, y dentro de la escala de que todo el mundo lo hace, yo estoy súper bien, y entonces no pasa nada, voy a chinear este pecado, aquí lo voy a mantener, no pasa nada, de por sí nadie sabe, porque es oculto. Solo Dios que me ve lo sabe, como si eso fuera poco. Y es algo que corrompe el corazón. Hermanos, el pecado es un amo cruel. Te promete satisfacción, pero lo que realmente crea es destrucción. Un hijo de Dios no puede estar pecando y estar tranquilo. Si usted está practicando constantemente el pecado y está tranquilo porque lo está practicando, revise su profesión de fe. Porque hay un Espíritu Santo que mora en usted. No debería mantenernos tranquilos el saber que estamos practicando algo que ni siquiera estamos haciendo ningún esfuerzo por abandonar, hermanos. Yo no estoy hablando yo no estoy diciendo que la salvación se pierde, lo que le estoy diciendo es que si no hay una verdadera lucha, una lucha activa contra el pecado, más bien cuestiónese su salvación, porque el creyente es habilitado para eso. El creyente no es habilitado solo para saber que no tiene condenación y que tiene vida eterna. El creyente es habilitado para vivir en santidad. Por eso la serie Gracia Santificadora, porque el interés de Dios es santificar a su pueblo, y tenemos que pensar en eso. La imagen que viene a la mente, imagínense usted, todos tenemos cabeza. La cabeza es la que nos da los comandos. Imagínense que la cabeza dice, hay que correr hacia allá. Y usted empieza, ok. Y se va para el otro lado. ¿Qué es lo que usted está demostrando? Que no solo que no está siguiendo la instrucción de la cabeza. Lo que está demostrando es que usted no tiene ningún interés en realmente ser uno con la cabeza. Está haciendo todo lo contrario a lo que la cabeza dice. Igual pasa el creyente con Cristo. Cuando estamos haciendo todo lo contrario a lo que Cristo dice en su palabra, lo que estamos diciendo es, esa no es mi cabeza. Yo la escucho, me la sé de memoria, la repito, se la puedo recetar a otros, pero a mí no me importa practicar. Y tenemos que tener cuidado y examinar el corazón, y tenemos que exhortarnos para meditar en eso. Apliquemos este punto, familia. Dios diseñó la intimidad sexual como algo bueno, pero la diseñó en el marco de la relación de pacto que es valiosa para él, que se llama matrimonio. No la diseñó para ningún otro espacio. Y esa unión, como acabamos de ver, representa nuestra unión con Cristo, que es así de íntima, así de estrecha, para que lo podamos representar. ¿Y saben qué representamos en esa unión con Cristo tan estrecha? Representamos el amor, la fidelidad y la santidad de Dios. Como creyentes, cuando nos mantenemos en pureza, unidos a Cristo, mostramos al mundo esas tres cosas: amor, fidelidad, y también mostramos santidad, porque estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, hermanos, podemos perseverar firmes ante cualquier lucha, incluida la inmoralidad sexual. Ahora, quiero dirigirme a los solteros y solteras que están acá. Estás unido a Cristo, hermano y hermana, por la gracia de Dios. Tienes que huir de la fornicación. No tienes que coquetear con ella. Tienes que prestar atención a lo que Dios está diciendo y huir de cualquier forma de inmoralidad que pueda estar hoy literalmente afectando tu comunión con Dios y tu unidad con Cristo. ¿Saben? Hoy tenemos herramientas al alcance de un control para literalmente alimentar nuestra inmoralidad sexual.
Y déjeme decirle una vez, esto no es legalismo, yo no estoy diciendo que el televisor es el cajón del diablo y que es pecador. Yo lo que le estoy diciendo es que en el televisor que usted y yo tenemos en la casa, hay cosas que podríamos consumir que son pecaminosas y que no está bien a los ojos de Dios consumirlas. Nosotros pensamos que el hecho de no cometer el acto, entonces nos quita el estatus de fornicario. No, si usted está alimentando su mente y fantaseando en su mente, está cometiendo pecado. Es una forma distinta de fornicación. Y nosotros no la podemos minimizar. Tenemos que literalmente huir, tienen que huir de la fornicación. Tienen que preguntarse, si estamos unidos a Cristo, ¿esto que voy a hacer va a fortalecer o debilitar mi unión a Cristo? Si están en una relación de noviazgo, tienen que dejarse de preguntar, ¿qué tan lejos podemos llegar o experimentar? Tienen que huir por completo. No tienen ni siquiera que permitirlo. Si están con una pareja creyente, esto es beneficioso para mí y para mi pareja. ¿Puede esto esclavizarnos? ¿Trae esto gloria al Señor? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Si tienes el deseo y la esperanza de un día poder formar una familia, y si el Señor tiene para eso para ti, tienes que aprender a esperar en eso. No te puedes desesperar y sucumbir ante el pecado. E igualmente los casados, familia, que no están exentos a nada de esto. Y no estamos exentos a nada de esto. También tenemos que huir de la inmoralidad. Tenemos que huir de la inmoralidad. Todas las relaciones extramaritales ofrecen satisfacción, y ¿saben qué? No se la van a dar, lo van a destruir su familia, sus matrimonios, si tiene hijos, va a afectar a sus hijos. Si hay alguna forma de inmoralidad que alguien en este salón hoy está practicando, hermano, yo le animo a que vaya al Señor y se arrepienta, pero que busque ayuda. Porque si a esta etapa de su vida usted no ha logrado abandonar eso, tiene que buscar a alguien para rendir cuentas y que esa persona le pueda ayudar a saber cómo luce su pecado y cómo abandonar el pecado. No puedes creer nada más. Yo mismo fui un día uno de esos. Cuando yo estaba comenzando en el Señor, habían prácticas que yo decía, Señor, quítame esto, y no se iba. Yo decía, ay, seguro el Señor no quiere. Vean lo estúpido del pensamiento. El Señor no quiere. No, ¿cómo que no quiere? Si lo quiere, por supuesto. No crea que orar es suficiente. Si usted no conoce su pecado, si usted no conoce su corazón, lo altamente pecaminoso que es, necesita su ayuda. Para eso está el cuerpo de Cristo. Por eso se llama exhortación los unos a los otros. Porque si a hoy, a tus 38, 40, 50, 15 años, 10 años de edad, no lo has abandonado, déjame decirte algo, probablemente no sabes cómo luchar con eso. Y estás cómodo sin saber cómo luchar. O la vergüenza te tiene atrapado y no quieres exponerte para que nadie te juzgue, nadie te va a juzgar. Ese es el cuerpo de Cristo. Y estamos para caminar juntos, no para juzgarnos. Porque nuestra meta es glorificar a Cristo. Y eso es lo que vemos en el punto 2, como punto número 3, familia. Vemos que somos el templo del Espíritu Santo, le pertenecemos, por tanto todo lo que hacemos con el cuerpo debe glorificar a Dios. Y vean Pablo en el 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Familia, nuestro cuerpo no es solamente una casa para Dios, es un templo, es algo sagrado para Él. Literalmente Él habita en nosotros. Su presencia está morando constantemente en cada creyente. Nuestros cuerpos son valiosos e importantes para Dios porque Él mora en ellos. Es un lugar santo para Él. Y para nosotros debiera ser un honor y un gozo saber que Cristo, o saber que su Espíritu Santo mora en nosotros.
Dice la segunda parte del 19, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y lo vuelve a reafirmar, no somos nuestros propios dueños, familia. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Y eso debiera ser suficiente para marcar una diferencia en nuestra forma de vivir, para no hacer lo que nos place. Porque Cristo pagó un precio muy alto. Hermanos, vean la primera parte del versículo 20, porque han sido comprados por un precio. Y ahora lo que Pablo le está diciendo a los corintios es que imaginen literalmente un mercado de esclavos. Cuando alguien era comprado por un precio, hermanos, lo que tenemos es la imagen de un mercado de esclavos, donde literalmente alguien llegaba a comprar uno para libertarlo del mercado. Y ahora lo llevaba a casa y lo hacía su esclavo. Y entendemos que la esclavitud antigua no era como la esclavitud moderna. Simplemente le daba una posición en su casa y lo mantenía trabajando para él, le pertenecía a su amo, pero podía trabajar y podía tener una vida digna. Y cuando Pablo le dice a los corintios, porque han sido comprados por un precio, lo que les está diciendo es que ustedes fueron rescatados de la esclavitud de una vez. Y ustedes ahora le pertenecen a Cristo, porque fueron comprados por Él. Y de nuevo vemos esta transferencia de un amo cruel a un Señor que ama y cuida a su ley. Y fue una transferencia literalmente de señorío, no fue una independencia completa. Y el precio, por supuesto, fue muy alto, hermanos, fue la sangre de nuestro Señor que virtió en la cruz del Calvario. Y esto tiene que ayudarnos a pensar en las implicaciones del señorío. Y en último lugar, si somos el templo de Dios y le pertenecemos, la única respuesta apropiada que podemos tener como creyentes, hermanos, es glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Y termina el texto diciendo, por tanto, en consecuencia de, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y ese glorifiquen también es un imperativo. Y hace contraste con el imperativo de huyan de la fornicación. Ahora dice, huyan de esto, pero ¿para qué? Para que entonces puedan glorificar a Dios con su cuerpo. Y lo puedan hacer en adoración, porque ustedes le pertenecen a Él, porque están unidos a Él. Y el cuerpo, hermanos, para el creyente es un instrumento que debe usar para servir a su Señor. El cuerpo es un instrumento que utilizamos para cumplir los propósitos de Dios, de servirle a Él y de servir a otras. Cuando Pablo les dice, hermanos, que literalmente huyan de la fornicación, y cuando les dice que tienen que vivir para la gloria de Dios, cuando les dice que vivan para la gloria de Dios como una meta de vida, eso tenía que ser algo que literalmente les invitara a ni siquiera considerar la inmoralidad sexual como una posibilidad. Si mi vida es para la gloria de Dios, esto está totalmente descartado. Ni siquiera es algo que deba considerar, porque no puede glorificar a Dios esto ni otras cosas. ¿Saben? Pablo más adelante, en capítulo 10, versículo 31, hablando de un contexto de libertad un poco distinto, ya no hablando de fornicación, les va a decir, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, reafirmando que el creyente vive para la gloria de su Señor, afirmando que somos suyos en todo momento. La forma en que ilustramos esto puede ser fuerte. Imagine a dos personas fuera del diseño de Dios en un hotel. Y usted entiende, ¿cierto? Todos sabemos que eso está mal, ¿cierto? Ahora, imagine a esas mismas dos personas aquí, en este lugar donde se reúne la iglesia. ¿Le parece igual de aberrante o más aberrante? Pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así de aberrante se ve
cuando una persona se entrega a la inmoralidad y no vive para la gloria de Dios. Así de aberrante se ve para el Señor, porque no es algo compatible. Y a pesar de que esto es un edificio, cuando estamos aquí, la presencia de Dios está aquí porque mora en nosotros y todos estamos aquí. Cuando nos vamos, esto queda vacío y ya nada pasa aquí. Pero imagínense ahora su templo, donde está la morada permanente del Espíritu Santo. Y Dios dice: tienes que huir de la fornicación, tienes que vivir para mi gloria. Y aplicamos esto y terminamos, iglesia. Vivimos en una época donde lo que el mundo dice es: mi cuerpo, mi decisión. Para muchas cosas. Y no hay nada más irreal que esa frase, porque nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece al Señor. Si el cuerpo, hermanos, es un templo y Dios lo ve como un lugar de morada santa para Él habitar, la pregunta es: ¿por qué queremos hacer lo que nos viene en gana con el templo de Dios? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo vemos distinto a como Dios lo ve? Saben, somos expertos en minimizar el cuerpo. No nos gusta hablar de temas complicados. Por ejemplo, de la moda textil. Hemos cometido por siglos el error de legalizar cosas, pero también hemos cometido el error de dejar cosas sin hablar y dejarlo en libertinaje. El cristiano debiera vestirse de forma decorosa, amén. Pero ¿cómo definimos decoroso en la actualidad? ¿A la luz de la industria de la moda o a la luz de lo que somos conscientes? Porque tenemos una conciencia dada por Dios de lo que es decoroso para Dios. Y yo no le estoy hablando de que hay que venir vestido y con saco y corbata, yo no estoy hablando de eso. Pero muchas veces, para evitarnos este tipo de conversaciones incómodas, entonces dejamos de hablar de cosas y terminamos muchas veces vistiéndonos de una forma que no glorifica a Dios, que no lo representa bien afuera, porque la gente afuera no está viendo una representación de Cristo, está viendo una chuleta. Pero son cosas que tenemos que meditar. Si hemos de realmente glorificar a Dios con nuestro cuerpo, porque es un templo, tenemos que preguntarnos hasta este tipo de cosas: ¿cómo nos vestimos? Y si nos vestimos de cierta forma, ¿por qué nos vestimos así? Ver la motivación del corazón, hermanos. Y no hay nada de legalista en preguntarnos ese tipo de cosas. La forma en que vemos el placer, hermanos, también es una forma que tenemos que analizar para glorificar a Dios. Lo que hacemos con nuestro cuerpo lo tenemos que examinar para glorificar a Dios. Porque, como dije al principio, tenemos una ética diferente. Nuestra ética no es la ética del mundo, familia. Nuestra ética es una ética cristiana que está revelada en la palabra y que tenemos que considerar. Y lo más importante que tenemos que pensar también con esto es que si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, y el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos, dígame qué cambio no puede hacer el Espíritu Santo en usted. Lo puede cambiar todo para gloria de Dios, porque ese es su propósito y tenemos que disponer nuestro corazón para eso. Hermanos, hagamos lo que hagamos, busquemos exaltar a Dios. Hagamos lo que hagamos, pensamos si va a glorificar a Dios. No tenga miedo a ser radical. Deje de pensar que eso es una mala palabra, por favor. El creyente es radical, no legalista, escúchelo bien, radical. Toma decisiones radicales, huye. No se queda viendo a ver si los demás se van, no, huye. Decisiones radicales para la gloria de Dios. Y no solo en lo sexual, también en nuestra dieta, hermanos. Tenemos que buscar que lo que comemos glorifique a Dios. En nuestra rutina de ejercicio tenemos que buscar cuidar el templo de Dios. En lo que nos ponemos tiene que glorificar a Dios.
porque representamos a Dios en este mundo y tenemos que representarlo bien. Y quiera el Señor que en serio esta enseñanza nos anime a exhortarnos. Ese es el propósito de nuevo. Exhortarnos unos a otros para que glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos, sabiendo que Él es nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos confrontas con nuestro pecado. Nos confrontas con los deseos más íntimos del corazón. Porque tu deseo, Señor, es santificarnos. Porque nos amas tanto que no quieres que seamos los mismos. Porque nos amas tanto, Señor, que nos has dado los medios para poder vivir para tu gloria. Señor, gracias porque hoy nos recuerdas que nuestro cuerpo también es importante para ti. Perdónanos por todas las veces que hemos minimizado los temas que tienen que ver con el cuerpo. Perdónanos por todas las veces, Señor, que no te hemos honrado con nuestros cuerpos. Perdónanos por todas las veces que lo hemos tenido por menos. También perdónanos por no estimar nuestra unión contigo, por no ver lo íntima que es, lo estrecha que es. Perdónanos por no representarte bien en este mundo, cuando hemos seguido nuestro propio deseo. Señor, y hoy permítenos salir de este lugar meditando en estas verdades para que podamos aplicarlas, que con la guía del Espíritu Santo podamos ver en qué áreas y de qué forma necesitamos hacer cambios que te honren a ti, Señor. Que no tengamos temor de lo que las personas digan al tomar decisiones radicales, que no tengamos temor de que personas se alejen por tomar decisiones radicales. Si es por tu gloria y por tu honor, Señor, lo vale todo, sin importar las consecuencias, porque la recompensa la recibimos de ti, Señor. Ayúdanos también, por favor, a ser conscientes de esta realidad, a no ignorarla, a recordar que la santificación implica nuestro cuerpo y que tu diseño, Señor, es más importante que nuestro deseo. Por favor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.